Imagina vivir en un estado tan alineado con tus deseos, que la realidad a tu alrededor empieza a ajustarse sin esfuerzo. Piensas, sientes, y de repente, eso que parecía imposible comienza a suceder, no por suerte ni por milagro, sino porque aprendiste a acceder al punto donde lo invisible se vuelve inevitable. Manifestar tu realidad deseada no es brujería, pero el mundo empezará a creer que lo es. Y en este video vas a descubrir exactamente por qué. Hoy aprenderás a pensar más allá del tiempo y de la lógica común, accediendo a una inteligencia espiritual que moldea tu vida según lo que sostienes en tu interior. Y si quieres activar ese poder ahora mismo, escribe en los comentarios: mi conciencia crea mi realidad, yo elijo vivir lo que ya es mío. Esta simple frase ya comienza a mover los engranajes de lo invisible. ¿Estás listo para ver lo que tus ojos aún no ven? Durante décadas, la humanidad ha buscado respuestas para entender cómo ciertos individuos parecen crear realidades extraordinarias con facilidad, mientras otros viven atrapados en patrones repetitivos de sufrimiento, escasez y limitación. ¿Qué diferencia a estas personas? La respuesta está en la estructura de la conciencia. Y pocos han explorado esto con tanta profundidad como Jacobo Greenberg, neurocientífico mexicano, cuyas investigaciones sobre la mente y la realidad desafiaron los límites de la ciencia tradicional y tocaron lo sagrado. Greenberg propuso que lo que llamamos realidad no es un campo fijo, sino un holograma moldeado por la percepción individual. Es decir, no vives lo que es real, vives lo que crees que es real. Esta idea encuentra eco en las enseñanzas de Neville Goddard, místico del siglo XX, que afirmaba: todo lo que asumas como verdad en tu interior se manifestará en el mundo exterior, inevitablemente. Ambos nos muestran que el universo no responde a peticiones, sino a la frecuencia que emites de forma continua. Cuando accedes a la conciencia cuatridimensional, una mente que ya vive el deseo realizado, la manifestación se vuelve simple, natural y continua. No es magia, es ciencia espiritual con aplicación práctica. Vivimos en un mundo donde todo parece sólido, definitivo y externo. Nos despertamos, vemos las circunstancias a nuestro alrededor y creemos que eso es la realidad inmutable. Pero esa es la ilusión más poderosa que sostiene la limitación. La verdad, tan profunda como simple, es que la realidad no es algo que te sucede, sino algo que sucede desde ti. Jacobo Greenberg, al estudiar la percepción humana y sus interacciones con el campo unificado de la conciencia, llegó a una conclusión revolucionaria. Lo que llamamos realidad objetiva es, en realidad, una interfaz moldeada por la mente individual. El universo no nos muestra lo que es, sino lo que podemos percibir. Y esa percepción está filtrada por nuestros pensamientos, creencias, emociones y, sobre todo, por nuestro estado interno dominante. Esto significa que el mundo que ves afuera es un reflejo exacto del mundo que sostienes por dentro. Si hay caos externo, hay confusión interna. Si hay estancamiento en la vida, hay bloqueos emocionales no reconocidos. Si hay escasez material, hay una vibración de insuficiencia alimentada de forma sutil pero constante. Por eso el cambio real no ocurre cuando intentas arreglar lo externo. Ocurre cuando reconoces que todo lo que te rodea refleja tu conciencia actual y decides transformarla. Neville Goddard decía: la realidad es tu sombra. Y lo que quería decir con eso es que todo lo que experimentas es consecuencia de un estado interior que aceptaste como tuyo.
ya sea consciente o inconscientemente. Si cambias el estado, la sombra también cambia. Y aquí está el punto esencial. No necesitas luchar contra lo externo. No necesitas controlar circunstancias, personas o eventos. Solo necesitas observar con honestidad, claridad y valentía lo que hay dentro de ti. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás asumiendo como verdad? ¿Qué historia te estás repitiendo sobre quién eres? La manifestación verdadera comienza cuando dejas de culpar al espejo y empiezas a cambiar el rostro. Cuando asumes total responsabilidad vibracional por tu vida, te reconectas con el único lugar donde realmente ocurre la creación: tu conciencia. El mundo no está en tu contra, solo está obedeciendo tu tono vibracional. Cuando cambias el tono, cambia la música. Cuando alteras la frecuencia, todo a tu alrededor se reestructura. Esa es la base de todo. Antes de cualquier técnica, método o afirmación, necesitas reconocer esta verdad. La realidad es un reflejo de tu conciencia actual. Y si quieres cambiar lo que ves, empieza cambiando lo que eres. Si deseas manifestar algo en tu vida, necesitas comprender un principio que va en contra de todo lo que te enseñó la lógica convencional. La realidad no se construye desde el futuro. Es atraída por el estado que sostienes ahora. Ese es el núcleo del pensamiento cuatridimensional. Una forma de vivir en la que el tiempo deja de ser una línea recta y se convierte en un campo donde el final ya existe. Y tú te alineas con él, mientras que la mente tridimensional vive en la ilusión de la secuencia. Primero pasa esto, luego aquello. La mente cuatridimensional, como enseñaba Neville Goddard, entiende que el estado final ya está creado. El futuro que deseas no es algo que va a surgir, sino una realidad paralela a la que accedes a través del estado de conciencia correspondiente. Cuando piensas cuatridimensionalmente, dejas de reaccionar a la hora en función de lo que ves y comienzas a responder a la hora en función de lo que has elegido vivir como verdadero. Te colocas en el final del camino y actúas como si ya estuvieras ahí. Eso no es fingir, no es autoengaño, es alineación vibracional. El mundo físico puede tardar en ajustarse, pero el campo de la conciencia responde de forma instantánea. En el momento en que asumes internamente el estado de tu deseo realizado y lo vives con convicción, comienzas a mover todas las piezas invisibles de la creación. Lo que a los ojos de los demás parece magia, es simplemente coherencia entre ser, sentir y esperar. Jacobo Greenberg abordaba este fenómeno al estudiar la estructura del espacio-tiempo perceptual. Defendía que, al alterar la configuración interna de la mente, se altera la forma en que la realidad se manifiesta. Eso significa que no necesitas correr tras los resultados. Necesitas habitar la frecuencia del resultado. Lo externo solo sigue lo que ya ha sido definido internamente. Ejemplo: ¿quieres atraer una nueva profesión? Siéntete ya ocupando ese espacio. ¿Cómo te levantarías? ¿Cómo sería tu rutina? ¿Cómo te sentirías al final del día? Vive eso, aunque nadie más lo vea todavía, porque la realidad solo refleja lo que tú ya sientes que eres. Aquí está el error más común. Las personas quieren ver primero para luego creer, pero la creación funciona al revés. Necesitas creer hasta que ver se vuelva inevitable. La manifestación solo ocurre cuando rompes la lógica tridimensional y asumes la certeza del final. Pensar cuatridimensionalmente es vivir lo invisible como real. Es vivir el futuro como presente. Es vivir el final como inicio. Y cuanto más natural se vuelve esto, más la vida comienza a responder con milagros disfrazados de coincidencias. Puedes hacer todas las afirmaciones del mundo, aplicar todas las técnicas, meditar por horas, pero si, en el fondo, aún crees que no eres digno, capaz o suficiente, todo será saboteado
por un solo factor: tu identidad interior. La manifestación no ocurre a partir de lo que deseas, ocurre a partir de quién crees que eres. Y por eso, la pregunta más poderosa de tu proceso de creación es: ¿quién soy yo? Esto no es una reflexión filosófica, es un comando vibracional. Tu realidad siempre está diciendo en voz alta lo que tú crees en silencio sobre ti mismo. Jacobo Greenberg afirmaba que la percepción moldea el campo neuronal y, por consecuencia, la estructura misma de la realidad. Esto quiere decir que la manera en que te percibes, tus creencias sobre tu valor, tu capacidad, tu belleza, tu merecimiento, tu poder, no se quedan solo en la mente, se imprimen energéticamente en el campo a tu alrededor. Eso es lo que el universo lee, y con base en eso, responde. Neville Goddard decía: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y eso nos lleva a un punto crucial. La identidad que sostienes invisiblemente es el código fuente de tu manifestación. Aunque digas que quieres riqueza, si te sientes como alguien inferior, en deuda con la vida, sin poder personal, tu vibración será incompatible con la abundancia. La mayor transformación no está en conseguir algo allá afuera, sino en reconocer como verdad lo que ya llevas en esencia. Cuando comienzas a verte como próspero, digno de amor, conectado con lo divino y creador de tu realidad, la vida empieza a reaccionar con experiencias compatibles con esa nueva identidad. Pero hay un desafío. La mayoría de las personas construyó su identidad a partir de traumas, fracasos, rechazos y comparaciones. Internalizaron las críticas de los padres, la indiferencia de la sociedad, las creencias limitantes heredadas de la cultura. Y ahora viven dentro de un personaje inconsciente, el que lucha, el que espera, el que nunca llega, el que no es visto, el que necesita probarse. Tú no manifiestas desde ese personaje, manifiestas desde tu yo esencial, ese que sabe sin duda que ya es completo, poderoso, amado y capaz. Ese yo no necesita justificarse, simplemente elige, siente y vive. ¿Y cómo reconectarte con ese yo? A través de la práctica diaria de recordarte quién eres en esencia, no quién la vida te enseñó a ser. Las afirmaciones son importantes. Sí, las visualizaciones también, pero todo eso debe estar al servicio de una sola misión: restaurar la imagen interna que sostienes de ti mismo. Porque tú no atraes lo que deseas, atraes el reflejo de tu identidad. La mayoría de las personas piensa que orar es un acto puntual. Cierras los ojos, hablas con Dios, haces una petición y vuelves a tu rutina. Pero la verdadera oración, como enseñaban los grandes maestros de la metafísica, no es una súplica, es un estado del ser. Jacobo Greenberg, al investigar los estados expandidos de conciencia, reveló que la mente influye directamente sobre la materia cuando se sostiene en una frecuencia coherente. Es decir, no es lo que piensas de vez en cuando lo que crea tu realidad. Es lo que vibras de forma continua. Por eso Neville Goddard decía: ora sin cesar. No hablaba de repetir palabras infinitamente, sino de mantenerse en el estado mental y emocional del deseo ya realizado. Orar, en este nuevo entendimiento, no es pedir, es habitar, es vivir en sintonía permanente con el final que elegiste experimentar. Esto significa que tu oración más poderosa no es la que haces de rodillas, sino la que mantienes en silencio mientras caminas, trabajas, conversas, respiras. Es el alineamiento invisible que sostiene tu frecuencia incluso cuando no estás pensando conscientemente en ello. Esa es la verdadera manifestación. Mantener la vibración incluso cuando las evidencias externas dicen lo contrario. Y eso solo es posible cuando comprendes que la realidad que ves ahora no es el destino final. Es solo un reflejo antiguo de estados pasados. Si quieres algo nuevo, necesitas dejar de reaccionar al viejo.
La oración continua es la práctica de mantenerte fiel a tu nuevo estado interno. Es no traicionarte ante la duda, la demora o la negación externa. Es elegir, momento tras momento, sentir lo que sentirías si tu deseo ya se hubiese realizado. No porque estés engañándote, sino porque estás co-creando. Todo lo que existe vibra en una frecuencia. Y tu vida, tus experiencias, encuentros, resultados, son el resultado exacto de la frecuencia que sostienes con mayor constancia. Esto significa que no necesitas pedirle al universo, necesitas volverte compatible con lo que deseas. Esa es la nueva forma de orar. Vivir como quien ya ha recibido. No como quien implora, sino como quien agradece. No como quien espera, sino como quien confirma. Por eso la práctica diaria es esencial. Ante cada pensamiento, sentimiento o reacción, pregúntate, ¿esto es coherente con la realidad que quiero manifestar? Si no lo es, tienes la oportunidad de cambiarlo al instante. Regresa al estado, regresa a la frecuencia, regresa al yo que ya vive eso. Esa constancia vibracional es el puente entre lo invisible y lo visible. Existe un punto entre el mundo físico y el mundo invisible, un espacio sutil entre la vigilia y el sueño, entre el control mental y la entrega espiritual. Es en ese punto donde la realidad es más maleable. Es allí donde plantas la semilla de la manifestación con mayor fuerza. Y es precisamente esa zona de transición la que Neville Goddard llamaba SATS, State Akin to Sleep, un estado semejante al sueño. Jacobo Greenberg también hablaba de estos estados intermedios como zonas donde la percepción se desprende del tiempo lineal, permitiendo el acceso a planos más profundos de la conciencia. Es en ese espacio donde puedes reprogramar tu mente con total apertura, pues el filtro de la razón y de la duda está desactivado. Pero ¿qué debes hacer exactamente en ese estado? Primero, encuentra un momento de calma. Lo ideal es justo antes de dormir, cuando el cuerpo ya está relajado y la mente empieza a soltar el control. No debes estar dormido, pero tampoco completamente despierto. Es ese momento en que estás a punto de quedarte dormido, pero aún tienes plena conciencia. Ese es el punto ideal. En ese estado, visualiza con todos tus sentidos el final ya realizado. No lo observes como si fuera una película. Debes colocarte dentro de la escena en primera persona. Siéntete viviendo la realidad deseada. Mira con tus propios ojos. Escucha los sonidos alrededor. Toca las texturas. Huele los aromas. Cuanto más sensorial, mejor. Pero por encima de todo, siente la emoción de la realización. No te concentres en la cosa en sí, sino en la sensación de ya tenerla. Por ejemplo, si quieres manifestar libertad financiera, siente la tranquilidad, la confianza, la ligereza. Si deseas una relación amorosa, siente el calor, la seguridad, la presencia. El enfoque no está en imaginar cosas, sino en anclar estados emocionales. ¿Por qué funciona esto? Porque en ese estado de transición, tus ondas cerebrales están en frecuencia teta, entre 4 y 7 Hz, una banda profundamente receptiva, donde el subconsciente absorbe impresiones sin resistencia. En ese momento, literalmente estás reescribiendo tu identidad interior. Y lo más poderoso es que puedes repetir este proceso todas las noches. Aunque solo dure unos minutos, el impacto es profundo. Con constancia, comienzas a desplazar tu vibración natural y con ella toda la realidad que te rodea. No se trata de visualizar por visualizar, se trata de acceder al portal entre el mundo que ves y el mundo que sientes. Cuando sientes lo nuevo como real y lo haces de forma repetida, la vida no tiene otra opción. Se reorganiza. SATS es el momento en que entras en tu propio laboratorio creativo. Es donde dejas de esperar cambios y comienzas a hacer el cambio.
Manifestar deseos no es solo cuestión de visualizar, afirmar o desear con intensidad. La verdadera manifestación ocurre cuando alineas tu conciencia con madurez espiritual y orden interior. Sin eso, cualquier técnica será solo un paliativo emocional, algo que alivia momentáneamente, pero no transforma profundamente. Jacobo Greenberg advertía sobre el peligro de la desorganización psíquica. Decía que, sin un campo de percepción cohesionado, la realidad se vuelve inestable, caótica, desconectada. Esto explica por qué muchas personas experimentan altibajos en sus resultados. Un día están llenas de fe, al otro completamente perdidas. No es falta de poder, es falta de estructura emocional y energética. La espiritualidad madura comienza cuando decides asumir total responsabilidad por tu mundo interno. Esto significa reconocer tus patrones emocionales, tus detonantes recurrentes, tus pensamientos autosaboteadores y, en lugar de justificarlos o proyectarlos, elegir tratarlos con conciencia, orden e intención. La manifestación exige coherencia. No puedes vibrar en desesperación y esperar abundancia. No puedes alimentar rencor y esperar amor verdadero. No puedes vivir en el miedo y esperar estabilidad. Lo que manifiestas es exactamente lo que eres capaz de sostener emocionalmente. Y aquí está la gran verdad que muchos no quieren escuchar. Manifestar exige esfuerzo interno, exige madurez emocional, exige silencio para observar los propios pensamientos, exige paciencia para resistir la reacción automática. Exige fe para permanecer en la frecuencia, incluso cuando lo externo no responde de inmediato. No se trata de perfección, se trata de disciplina vibracional. Necesitas crear una rutina interna, momentos de meditación, prácticas de autoobservación, tiempo para reconectarte con los atributos divinos y, sobre todo, un compromiso real con tu evolución. No por obligación, sino por el entendimiento de que sin orden no hay manifestación duradera. Neville Goddard decía que una mente sin disciplina es como una casa abierta donde cualquiera puede entrar. Debes cerrar las puertas a las creencias que ya no sirven, a las ideas que contradicen tu bien supremo, a las voces internas que aún hablan como víctimas del pasado. Tu mente es sagrada, tu campo energético es tu templo. La espiritualidad infantil busca soluciones rápidas, mágicas y fáciles. La espiritualidad adulta entiende que manifestar es un proceso de alquimia interna. Es limpiar el campo, es purificar las emociones, es ordenar los pensamientos, es elegir cada día el bien, incluso frente al dolor. Es ahí donde se revela el verdadero poder, porque cuando hay orden, el caos no tiene espacio. Cuando hay madurez, la fe deja de ser expectativa y se vuelve convicción. Y cuando hay coherencia, la manifestación deja de ser una excepción y se convierte en consecuencia natural de tu estado del ser. Ahora que comprendiste que manifestar no es un acto mágico, sino un estado continuo de conciencia, llega el momento más importante de todos, la práctica diaria. Ningún conocimiento, por más elevado que sea, transforma si no se aplica con disciplina e intención. Todo lo que necesitas para crear una nueva realidad ya está dentro de ti, pero eres tú quien debe activar ese poder. Por eso, la invitación que te hago ahora es clara. Elige vivir desde tu bien supremo. Decide cada día habitar la frecuencia de tu deseo ya realizado. Practica el pensamiento cuatridimensional, alinéate con el orden divino y, sobre todo, mantente firme en tu nuevo autoconcepto, incluso cuando el mundo a tu alrededor parezca el mismo. Si este contenido te tocó, te iluminó o te inspiró, escribe en los comentarios la afirmación del día. Mi mente está alineada con la conciencia divina y todo en mi vida se organiza para mi bien supremo. Esa frase no es solo un comentario, es un decreto vibracional.
Suscríbete al canal para continuar este profundo viaje de transformación. Comparte este video con quien necesite despertar. Y recuerda, no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para co-crear. Nos vemos en el próximo capítulo de Tu Expansión.